Carlos Poveda. Gracias por acompañarnos, doctor. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, estimado Patricio. Un cordial y afectuoso saludo a su distinguida audiencia y muchas gracias por esta invitación. Empecemos inmediatamente. Quiero empezar. Hace unos días atrás, la señora fiscal general de la Nación, la doctora Diana Salazar Méndez, dio una entrevista a la cadena televisiva Ecoavisa, al programa Políticamente Correcto. Conversaba con el señor Rojas y habló sobre los diferentes casos que englobaba este operativo Metástasis y se refirió a los dos jueces de la provincia de Cotopaxi. Y en honor a la verdad, yo inclusive comentaba con nuestros oyentes y televidentes, me dejó sorprendido porque no daban unas pruebas contundentes como para haberlos procedido a dictaminar o haber pedido, prisión preventiva mientras dure el proceso investigativo. Esta partecita, Coraima, vamos a reprisar de lo que dijo la señora fiscal general de la Nación sobre los dos señores jueces o ex jueces de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi. Póngale. Hay un caso, por ejemplo, de los jueces de Corte Provincial en Cotopaxi que si bien llegaron a acordar porque se socializó la audiencia, tuvieron miedo, entonces no llegaron a cumplir su cometido, que no era otro que liberar a Leandro Norero y sus familiares a través de estos habeas corpus. Por eso es que los abogados adoptan como estrategia escalar ante la Corte Nacional de Justicia porque manifestaban tener el control absoluto de los jueces. Por ahí quiero empezar con usted, tomando en cuenta que es abogado de la defensor de los dos señores ex jueces. Tal vez, buenos días una vez más y quisiera conocer su criterio, doctor. Gracias, Patricio, por esta preocupación y, bueno, una precisión. El doctor José Luis Segovia ya dejó de ser juez. Claro. Aceptaron su renuncia, está pendiente la situación del doctor Santiago Zumba. Esa es la realidad en la que hasta este momento todavía es juez entonces el doctor Zumba. Sí, no ha habido ninguna disposición, al contrario, del Consejo Nacional de la Judicatura. Tengo entendido que en los próximos días tendrá que haber una resolución sobre la actividad jurisdiccional del doctor Zumba y eso está en manos ya del Consejo de la Judicatura. Muy bien. ¿Qué criterio le merece las declaraciones de la doctora Diana Salazar, fiscal general de la Nación, en esta entrevista? A mí me dejó pensando, pero primero quisiera escuchar su criterio. Y voy a adoptar su forma de decirlo. A nadie se le juzga por pensar. A nadie. Y ahí me parece tres ingredientes muy interesantes que dice la fiscal general, porque parece ser de que se olvidó de qué le acusaron a los dos jueces de Cotopaxi cuando se realizó precisamente la formulación de cargos y la calificación de flagrancia entre el 14 y 15 de diciembre del año 2023. Ella, cuando dictaminó formular cargos, había manifestado de que los jueces de Cotopaxi habían beneficiado al señor Norero y a sus familiares. De forma exacta no al señor Norero, pero sí a una familiar, una hermana, la señora Zambrano Tigua, que habían presentado un habeas corpus en la provincia de Cotopaxi. Después del sorteo respectivo, correspondió a la sala penal, he dicho a la sala civil, pero integrado como juez de lo penal, para que resolviera esta causa. Como evidentemente ni siquiera nos dieron la posibilidad de leer los documentos, porque en menos de 2 horas querían que nos nutramos con más de 1.500 hojas, que es imposible. 15.000, perdón. Evidentemente luego nos íbamos percatando de qué era la acusación, pero de forma oral la señora lo dijo, que habían beneficiado y que inclusive habían dado la libertad. Situación de que ya luego en el transcurso del desarrollo, y por eso es de que inclusive tuiteé un tema, que nos han obligado a demostrar la inocencia. Esto para quienes conozcan el aspecto jurídico, porque hay una disposición constitucional que es general, que dice que nadie es culpable mientras no existe una sentencia condenatoria. Y en esa virtud, quien acusa debe demostrar la culpabilidad, no la persona que está siendo investigada. Eso a veces se desconoce y hasta se malinterpreta. Entonces, ¿qué pasó en esta situación? Para poner una medida cautelar como es la prisión preventiva, obviamente requería de muchos elementos. No es que porque solicita la fiscal hay que poner la prisión preventiva. Entonces, en esa virtud, uno de los aceptos que decía la fiscal, porque entenderán, nosotros apenas en pocos minutos nos hicimos cargo de la causa, pasamos casi 26 horas sometidos a una audiencia,
decía de que habían beneficiado. Primero, que nunca se benefició, por cierto. O sea, la señora Zambrano nunca salió en libertad. Ella presentó un habeas corpus que tiene el derecho todo mundo. Después del sorteo respectivo, correspondió una sala civil, por ausencia de uno de los integrantes de la sala civil, le correspondió conceder también previo sorteo al doctor José Luis Segovia. Y evidentemente, frente a una demostración de una enfermedad que le asistía a la señora, ellos no se vieron conformes ni siquiera con los certificados médicos que habían adjuntado. Y lo que hicieron, nosotros decimos, extremarse en el deber objetivo de decir, no se confiaron de ese tipo de informes o certificados, dijeron, miren, designen médicos del Hospital General para verificar si es que lo que está diciendo es verdad. Y salió con unas 3 o 4 enfermedades que padecía la señora. Entonces los jueces que dijeron, a ver, como está enferma la señora, las autoridades del SNAI proveen la posibilidad de que se haga ver en el Hospital General. Nunca se dio la libertad, nunca se dio un arresto domiciliario, nunca se le remitió a una clínica especializada, simplemente dijeron, coordinen, eso se llama habeas corpus correctivo. Porque las personas privadas de libertad, por más delincuentes que sean, o por más personas que estén sometidas a la justicia, tienen derechos, pues y uno de los derechos, la salud, es lo más lógico, lo más obvio. Y si la señora presentaba esta situación, evidentemente tenían que coordinar para trasladarlo al hospital. Pero aquí viene otro tema interesante. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos, los tres jueces? De los 3, 2 están procesados y con medida cautelar. Dicen, a ver, coordinen, y se llama habeas corpus correctivo. Pues la señora fiscal dijo que le habían beneficiado. Eso no es beneficiarle, pues. Es simplemente, miren, háganle ver. A pesar de esto, la señora Zambrano, la familiar del señor Norero, dice, yo no estoy de acuerdo con esa resolución, y apela, y le corresponde a la Sala Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia para verificar si es que está bien o está mal la decisión. Eso es en pocas palabras la apelación. Y los jueces de Corte Nacional, por unanimidad, es decir, los tres que integran el tribunal, dicen, ratificamos la decisión, solamente cambian una disposición constitucional. Pero en ese análisis que hace la instancia superior, podrían haber realizado un examen, decir, miren, aquí se equivocaron, aquí hay mala fe, aquí hay una posición de que hasta podría ser un delito. Pero ellos dijeron, no, está bien, y ratifican el criterio. Entonces, aquí vamos un matiz. Si la instancia superior, que es la Corte Nacional en habeas corpus, en este caso, dice, el trabajo está bien hecho, entonces, ¿de qué le estaban acusando? Entonces, por ahí empezamos a desbaratar la acusación fiscal. Este es el ejercicio de ir demostrando la inocencia. En ese plano nos han puesto, Patricio. ¿Qué es lo que se hizo? El proceso es público y no tengo por qué decir lo contrario. Fuimos convocando a cada uno de los actores dentro de este habeas corpus. Fueron a rendir sus versiones los jueces que estaban aquí, los funcionarios, secretarios de la sala. Les convocamos a los jueces de Corte Nacional y las versiones de ellos fueron contundentes. A uno de ellos, el doctor Milton Velázquez, que es un joven juez, muy distinguido, por cierto, es constitucionalista también, se le preguntó, yo le pregunté, mire, ¿usted encontró algún error en una causa, alguna falla administrativa o jurisdiccional? Dijo, sí, a mí me dispone como ente superior revisar si es que hay algún error. No se cometió ningún error, está bien hecho y por eso ratificamos la decisión. Entonces por ahí empezamos a desbaratar la acusación fiscal. Luego, posteriormente, ¿qué dijeron? Que había una manipulación de sorteo. Precisamente los secretarios comparecieron y dijeron que el sorteo fue transparente. Evidentemente se hace un sorteo de la causa, corresponde, porque bien pudo haberle correspondido a la otra sala. No fue dirigido de otra. Ninguna manera. Usted va a una sala de sorteos, presenta, y es cuestión hasta de suerte. Nosotros decimos. Claro. Entonces, o de mala suerte. En este caso, de mala suerte. Entonces le correspondía a la sala, en esa época la doctora Merchán, ex jueza de Corte Provincial, estaba gozando de vacaciones, y siempre ocurre esto, así cuando faltan jueces de una sala, le corresponde a los jueces de la otra sala, es decir, a veces temas civiles complementan con sala penal, y esto es lo que ocurrió, y estaban 2 jueces, dentro de ellos el doctor Segovia, y internamente realizan un sorteo y dicen, vean, doctor Segovia, complementa el tribunal. Los habeas corpus son públicos, Patricio, primero, y segundo, son rápidos. Si la misma ley dice dentro de 24 horas tiene que desarrollarse, lo dice a máximo 48. Entonces la rapidez no hay que asustarse.
Entonces aquí empezamos con lo que dice la señora fiscal. Primero dices que se arrepintieron, pero es que a mí no me han acusado de que me arrepentí, pues si arrepentirse significa en máximo una tentativa o un acto frustrado. De ninguna manera dijo en la acusación, ella dijo que se le favoreció y que eran parte de la estructura criminal, es decir, que los dos jueces formaban parte como cabeza Norero y ahí venían las órdenes. Pero es que no le favoreció a Norero ni a los familiares, pues ahí empezamos a establecer los elementos de descargo. De ninguna manera, pues si es que él era el jefe Norero, para que me entiendan, tenían que hacerle caso a los jueces. ¿Qué pasó? Pues, o sea, los jueces no le hicieron caso. Segundo, dice, es que se arrepintieron porque socializaron la audiencia, es decir, porque empezaron a difundir que va a haber audiencia. Señora fiscal, con todo respeto, las audiencias de garantía son públicas. Usted puede ir. De hecho, hubo también abogados que ingresaron a esa audiencia y nadie les puede decir que no. Ustedes han estado en audiencias, Patricia, haciendo cobertura en garantías. No. En el tema, por ejemplo, yo le recuerdo a Leonidas Issa, había la prensa que estaba presente, era un habeas corpus público. Segunda situación de la fiscal, desconoce lo que es una garantía constitucional que es pública, pero a pesar de eso, Patricio, para que vea la situación tan grave que es, siempre les hemos preguntado a los jueces, a los secretarios, ¿la audiencia es pública? ¿Fue pública? Sí, es pública, fue pública, hasta fue telemática. Entonces, en esas circunstancias se le va cayendo la segunda situación. La tercera dice, es que acordaron. A ver, dentro de la acusación hay unos chats, ¿no?, que dicen terceras personas. Es como que dijera, vean, a mí me han comentado que Patricio Viera está cometiendo eso, pero es tercera persona, es una referencia. Aquí absolutamente ya hemos complementado inclusive con una segunda parte de medios, de elementos de comisión, el abogado que participó en el habeas corpus, el otro abogado que también está pidiendo libertad. Ellos manifiestan que nunca tuvieron contacto con los jueces y que lo que hicieron fue su trabajo, en definitiva. Tampoco hay esa situación. Dice, pero es que se beneficiaron. No hay tampoco un beneficio de carácter económico, hasta ahora no hay. La gran pregunta que nos hacemos hasta hoy, ¿por qué están presos? Es obvio. ¿Cuáles fueron los elementos? Pero ahí nos ponemos ya en otro escenario, el escenario de presión. Yo le puedo decir, Patricio, porque también percibo el temor que le tienen a la fiscal general en instancias superiores como la Corte Nacional, que no le haya dicho nadie es una cosa, pero uno percibe, ¿no? El habeas corpus que presentamos para el doctor Santiago Sumo fue negado pese a que hubo elementos suficientes, de forma inmediata. Y uno de los que conformaba el tribunal ahora es presidente de Corte Nacional, el doctor José Asui. Entonces, son estas situaciones que yo le hablo de manera procesal, ¿no? Porque lamentablemente ya del proceso para afuera hay muchas elucubraciones, situaciones que inclusive, y le digo lamentablemente, y le digo como colega, como ser humano, al doctor Segovia le conozco muchos años, entramos juntos a la función judicial en el 98, y en esta parte final de su vida, porque él ya tiene 60 años, 25 años en la función judicial, es lamentable, es nefasto y es una perversidad como ha terminado su carrera judicial. Ahora, el otro día, la semana anterior, vamos con las preguntas, comentaba sobre este tema. Proceso que se está llevando a cabo. Quizá la fiscal no mencionó sobre el tema del dinero. ¿En serio recibieron dinero? Porque se habla de que uno de los jueces recibió un monto que estaría sobre los $12,000, por ejemplo. Falso. Quienes recibieron dinero, por eso le digo las últimas versiones que se han dado de uno de los dos abogados que intervinieron, contratados por terceras personas, fue con respecto a honorarios de los abogados. Si es que nos están diciendo que recibieron dinero, deberían demostrarlo por lo menos con un depósito, con análisis de cuenta. Hasta la presente fecha no existe ningún tipo de documento. Al contrario, eso respondan los abogados de la Tacunga que fueron contratados. Ellos también están siendo involucrados, están privados de su libertad y eso les corresponderá. Ellos ya declararon y lo que manifestaron es que ese tipo de dinero fueron entregados como honorarios, pero que nunca tuvieron contacto con los jueces. Pero me dirán, pero es que son coprocesados. Y perfecto, vamos al otro.
Entonces, díganme y demuéstrenme en qué cuenta estaba. Claro. Eso no me corresponde a mí, les corresponde a la fiscalía. Pero no se ha podido comprobar que recibieron De ningún ninguna tipo de manera, dinero. de ninguna manera, nada, absolutamente nada, ni siquiera contactos, como dice la señora fiscal, ni siquiera una relación del abogado con los jueces, no existe. Por eso le digo, ¿por qué están presos? ¿Por qué están presos? Pero ahora, el argumento de fiscalía dice que por la intención, eso se convierte en un delito en este país. Y le pregunto así porque, o sea, la población mayoritariamente no conocemos temas de derecho y puede pensar, es que se han tenido la intención, pero eso se puede considerar un delito. Pero ¿cómo se demuestra la intención? Pues es que hay diferentes formas. Yo pienso en robar la cooperativa que está abajo, Patricia, claro, porque estoy a la mano, ¿no? Pero me salgo nomás tranquilo y no hago nada. Claro, no hay yo decía, o sea, bajo eso yo debería tener unas 10 penas, porque a mi profesora de inglés del colegio decía, Dios mío lindo, perdóname, pero qué ganas que tengo de estrangularle. Pero no es porque, o sea, era una intención, pero no por eso lo he hecho. Exactamente, porque uno tiene que manifestarse con un acto externo. Ahora, muy diferente sería de que le quiso estrangular, pero le impidió un compañero suyo. Claro, que ya le cogí de... Ya hubo intención, eso sería ¿no es cierto? otra cosa. Ya, entonces aquí deberían demostrar cuál fue la intención, pues. Y no se ha demostrado en eso. En lo absoluto, Patricio, en absoluto. Ahora, lo que sí nos preocupa, y le digo como defensa, es que hay dos situaciones que de pronto no se vislumbran, pero yo sigo mucho las redes sociales y las revistas digitales. Y me va a preguntar usted por qué. Porque las revistas digitales tienen una especie de prerrogativa con las investigaciones que hace la policía. Usted le lea a Belén Royo, que es, no sé, es compañera de Arturo Torres, y uno va poniendo por ahí una hoja de ruta. Le lee a los 4 pelagatos, a los portales digitales de Aguilar, de Payares, por ahí uno ya va dándose cuenta. El aparecimiento de una agenda de la señora Mayra Salazar, al estilo Hello Kitty de Correa. Dice, estuvimos presentes en dos intenciones de versiones. Nosotros tenemos que conectarnos como defensa. La primera adelantó el abogado, el doctor Toledo, de la señora Salazar, dijo, miren, mi cliente se va a acoger a una cooperación eficaz y no quiere declarar la primera vez. El fiscal le dijo, mire, para nosotros es indiferente eso. ¿Va o no va a declarar? No va a declarar. Luego la segunda dijo, miren, no va a declarar, ha tenido un atentado, nosotros vamos a colaborar. Y aparece coincidencialmente entregando un sobre con una agenda. Y dice que en la agenda está todos los datos, los contactos y las relaciones que tiene de este caso Metástasis. Entonces, eso preocupa porque no sabemos qué va a pasar, porque a veces son tan previsibles, ¿no? Lo que pasó con Correa, sin entrar a de fondo, que en un vuelo de Quito a Guayaquil se ponga todo este tipo de situaciones y se le condene por eso. Y el especial énfasis que hace la fiscal, ¿no? Uno tiene que también tener una lectura jurídica. ¿Por qué tiene fijación en los jueces de Cotopaxi? ¿Por qué cree? Porque de pronto no tiene caso. Porque de pronto no hay elementos que sustenten todo lo que se está haciendo, pues. Por eso tiene una fijación especial. ¿Y por qué? Porque dentro de la supuesta estructura organizada, los jueces son una parte importante. Sino cómo le vinculan a Wilman Terán. Por ahí viene también la consolidación de estructura de caso. ¿Y no hay más jueces, además del doctor Wilman Terán, en el país, solamente los de Cotopaxi? Hay otros también, pero es muy importante los de Cotopaxi, porque precisamente conocieron de la familiar de Norero y también de Norero. ¿Y por qué? Porque aquí está la cárcel donde guardaba prisión Norero y los familiares. Y también el fuero de corte, porque si no hubieran tenido jueces de corte provincial no llegaban a fuero de corte nacional, porque también ven espacios y escenarios. Ahora, tengo una llamada. Que Wilman Terán también tenía fuero de corte, ¿no? Buenos días a la persona que está en el 2800-890. Adelante, participe, por favor. Muy buenos días, ingeniero Viera. Buenos días. Un saludo cordial al doctor Carlos Poveda, a los daños. No sé si te acuerdas, Carlitos, Sofía Vaca te saluda. Sí, sí, claro. Qué satisfacción escucharte y ver a alguien que ha estudiado, se ha sacrificado y que hasta aquí felizmente no han manchado tu nombre. Eso para los amigos que de verdad te apreciamos es un orgullo. En cuanto a lo demás, ciertamente nosotros mismos tenemos la culpa porque
nos quedamos tan pasivos, no reaccionamos, nos dejamos de hacer lo que les da la gana a las autoridades. Yo espero que algún rato la nueva generación, la juventud, reaccione y que ahí estaremos, aunque viejitos con bastón, respaldando, porque ya es hora de que Cotopaxi despierte y se haga respetar en todos los derechos que nos corresponde. Muchas gracias, un bonito día, Carlitos, que Dios te bendiga y te dé mucha sabiduría. Gracias por su llamada. Está habilitado el 2800-890 y el 096-33-33-733. ¿Un comentario sobre lo que acaba de decir la señora? Primero, saludarle efusivamente a Sofía, que es una amiga de muchos años, no había sabido de ella ya mucho tiempo, espero que también su salud esté íntegra. Sí, nos conocemos mucho tiempo y precisamente era en temas pastorales en alguna época, entonces quiero saludarte, Sofía, y que tu salud también sea íntegra. Gracias por tus saludos. Vamos a seguir adelante nosotros en este caso, porque sí es interesante ir entendiendo, porque se están comiendo la carrera de 2 jueces. Se comieron ya. Claro, al menos del doctor Segovia. Y próximamente podría ser Santiago también. ¿Y en qué puede terminar todo esto de cómo están las cosas? Porque yo le escuché a una fiscal sin mayor argumento de decir sí, o sea, por esto, que uno le diga porque tuvieron miedo, porque tuvieron la intención, o sea, yo no le veo eso un argumento. Mire lo que llega a decir, ¿no? Porque había una tercera parte que dice, es que los abogados escalan a la Corte Nacional porque tenía sus contactos. Qué pésimo que piense eso de los jueces, ¿no? Porque así como hay jueces pésimos en Corte Nacional, también hay irrelevantes. Y en este caso del habeas corpus de la familiar de Norero, correspondió una sala que me parece a mí bastante disciplinada y conocedora. Yo le aprecio mucho en tema académico al doctor Milton Velázquez, que es un joven, no pasa de 40 años, muy conocedor del aspecto constitucional, es muy activo en redes sociales, en conferencias, sabe mucho. No puedo negar eso. Y su versión fue en el índole y el ámbito de mucho respeto, ¿no? Al igual que el doctor Racines. Entonces, no creo que ella, o sea, imagínense lo que dice, ¿no? Que la estrategia es escalar a la Corte porque ahí vamos a tener resultado, o iban a tener resultado la gente de Norero. Pero señora, vamos a los actos, pues ratifican, claro, y dicen, mire, no hay no hay arresto domiciliario, no hay libertad, sino que sigue haciéndose chequear en el Hospital General de la Tacunga. Quien les da la libertad es un juez de Guayaquil, es diferente. Pero aquí aparece algo más, ¿no? O sea, finalmente, ya dejando al lado de que era familiar de Norero y pensando en que era una persona privada de la libertad común, si presentaba argumentos y le daban, posiblemente hasta estaban apegados a la ley. Exactamente, pero no puede prejuiciar. Ahora, yo le digo un tema, ¿no? Porque que estaríamos litigando limpiamente sería diferente, pero estamos en el Ecuador. Entonces es una fiscalía que a veces tiene argumentos bajo la manga, ¿no? Entonces, primera situación que sí nos preocupa es ¿qué va a aparecer en la agenda de la señora Salazar? ¿Qué va a aparecer? Y cuando me pone énfasis y una fijación en los jueces de Cotopaxi, digo, uy, o sea, cuidado, o sea, ¿qué va a haber ahí? Pero claro, obviamente hay elementos de comisión que pueden contrastar cualquier argumento. Pero hay otro tema que no se ha difundido de manera muy amplia. Hace un par de semanas salió un comunicado de la fiscalía indicando que la esposa de Norero le habían levantado ya las medidas sustitutivas que tenía una investigación. Y ya no tiene dispositivo electrónico y ya no tenía prohibición de salida del país. Eso había pasado en noviembre del año 2023. Lo dijeron en febrero de 2024. Pero ¿y qué pasa con la fiscalía? Pues la fiscalía es tan rápida en redes sociales que apenas le resulta una decisión contraria de forma inmediata. Publicitan, ¿no? Y ahí sí socializan los casos de ellos. ¿Por qué se demoraron tanto? ¿O es que acaso hay alguna cooperación eficaz de ya con este caso? Esas son las cosas bajo la manga, ¿no? ¿Quién sabe que la señora ya no está aquí en el país? Nadie ha dicho nada. ¿Usted ha escuchado? No ha escuchado. Entonces, ¿qué es lo que están tratando de esbozar en este tema? ¿Y están conformes con lo que hay? Hay situaciones más. Entonces, por eso digo, el escenario jurisdiccional es una especie de juego, pero debe ser un juego limpio. Había un profesor, José García decía, el free play, jugar limpio, pues. Estas son las cartas, estos son los elementos, a ver, digan. Pero no nos ponen de esa manera. El día de hoy mismo, por ejemplo, ayer teníamos una audiencia privada de exhibición de 3 teléfonos celulares.
Imagínense, nos notifican el día sábado, en horas de la tarde, en horas de la noche, no recuerdo, para una diligencia el día lunes, a las 10 de la mañana, ayer. Es que nosotros tenemos, somos abogados y tenemos cosas que hacer, tenemos audiencias. Sin embargo, se fueron. ¿Qué resultó? 18 procesados no tenían defensa privada, porque obviamente, domingo, ¿no? 18, imagínense lo que es, de más o menos 40. Es casi la mitad, del 50%. La defensa pública, es que no puede ser así, pues. Todo el mundo tiene defensa privada. Ah, no, ya se suspendió entonces para el día jueves, con personal del GIR. ¿Qué van a hacer? Lo mismo que hicieron en la formulación de cargos, ¿no? Introducir 20, 30 agentes fuertemente armados en una audiencia judicial, en donde si usted les ve con armas de fuego, que hasta le pasan raspando su espalda, usted puede sentirse tranquilo haciendo la defensa de una persona. Es lo que quieren. O sea, de entrada, usted ya tiene que dejar celulares, tiene que hacerse los cacheos respectivos. O sea, ¿cómo nos tratan? Es la forma tan humillante como nos tratan, Patricio. ¿Y para qué? Son supuestamente los teléfonos celulares que se habían encontrado en poder de este señor Norero. Pero aquí también tiene una situación. ¿De dónde sacaron los chazos? No sacaron de los celulares, sacaron de un dispositivo de la fiscalía. Por ahí viene el tema. Ni siquiera nos dicen de qué celulares se va a exhibir. Son cuestiones técnicas, ¿no? Pero que a la larga puede empezar mucho ya en una valoración, en una audiencia respectiva. Tenemos una llamada telefónica a la persona que está en el 2800-890. Converso con el doctor Carlos Poveda, quien es el abogado de la defensa de los dos jueces que en este momento están privados de la libertad de la provincia de Cotopaxi. Adelante, participe, por favor. Muy buenos días, mi estimado ingeniero Patricio, doctor Carlos Poveda y a la señora Coraima. Buenos días. Estos temas realmente complican las acciones de garantías jurisdiccionales por la presión y el abuso del poder punitivo que ejerce la Fiscalía. Recordemos que si nosotros le revisamos a Luigi Ferrajoli, el tema de los procesados se convierten en débiles. ¿Por qué? Porque el procesado lo único que tiene son sus derechos humanos. No tiene nada más para pelear. El Estado, a través de la Fiscalía General del Estado, tiene todo el aparataje estatal. Pero si yo me encuentro procesado y privado de mi libertad y se me causa torturas, tratos degradantes, persecuciones, no tengo el acceso a la salud, tengo una enfermedad catastrófica, efectivamente activa una acción de garantía jurisdiccional, un habeas corpus. Pero hoy lo que ha hecho la Fiscalía General del Estado es procesar a dos personas que fueron ratificadas sus sentencias por el organismo superior. Digo, hay una seguridad jurídica al momento que otros jueces observen esto y realmente van a tener un miedo en decir, mejor no fallo, mejor le sigo nomás al débil, al que no tiene nada más que los derechos humanos, que muera. ¿Por qué? Porque yo como juez voy a guardar primero mi puesto, voy a guardar mi reputación, voy a guardar el de no ir preso, porque aquí hay un mensaje de la Fiscalía. Vaya a favor de cualquier persona en un habeas corpus, cuidado, te puedes ir preso, te proceso por mensajes de texto y sin otro tipo de evidencia. Entonces esto sí afecta muchísimo al avance que ha tenido el país en garantías jurisdiccionales, en lucha de derechos, bastantísimo. Y lo más irracional es de que nosotros, sin tener conocimiento de causa de los procesos, queremos comentar de todo, sin ser incluso profesionales o haber leído el proceso, y algunos otros más, siendo profesionales del derecho, dar criterios cuando no somos especializados en materias, como es la materia constitucional. Efectivamente, y algunos colegas incluso les escucho, regresamos a la Constitución del 98, hasta en la propia Asamblea se habla que regresemos a la Constitución del 98, ¿se imaginan activando una acción de garantías jurisdiccionales del habeas corpus y que resuelva el alcalde? Eso decía el 98, ni siquiera le dan. Yo quiero solidarizarme con esta introducción
con 2 jueces muy probos, de litigado en los tribunales con ellos, muy probos, y qué pena por el abuso del poder punitivo que tiene el Estado y que se siga manteniendo esta medida tan de última ratio como es la prisión preventiva. Eso nomás, muy buenos días. Gracias. Lo que manifieste, señor doctor Poveda. Sí, bueno, yo quisiera coincidir con Nacho, me parece que es quien nos ha sido oyente. Y esto le voy a dar un ingrediente adicional, porque lamentablemente las garantías jurisdiccionales ya pasan a ser ineficaces porque el mensaje es claro, cuidado. Entonces, hay veces que pagan justos por pecadores, como diría la frase. Entonces, el tema de garantías ya casi se niega porque hay ese temor. Nadie quiere atreverse a hacerlo. Claro, porque es un mensaje poderosísimo. Obviamente. No te metas en estos temas porque sales del cargo y te vas a la cárcel. Mire, una cosa que le voy a comentar, ¿no? Porque no puede ser nada reservado. Dentro de estas situaciones uno tiene que hacer un análisis de delincuencia organizada, que es un tema muy técnico, es decir, cómo está consagrada la organización, etcétera. Yo he tenido esta semana que contactarme con algunos expertos nacionales e internacionales, y los nacionales, por ejemplo, he dicho, miren, sí, compartimos su criterio, doctor Poveda, es muy interesante este análisis que debe hacer la Fiscalía o debe hacer usted, pero por favor no me involucre en el caso. No quieren saber. No quieren. Hay colegas que no quieren hacerse cargo del caso. ¿Por qué? Porque evidentemente no es que sea esto una situación de prerrogativa. Usted no me pregunta, pero usted no cree que también uno tiene temor de que le vayan a hacer allanamiento a medianoche, si es que no necesita tener causa. Porque ahora, por la bendita reforma que hizo el COVID, los abogados podemos ser colaboradores del crimen organizado. Obviamente dejaron esa puerta abierta. Entonces a medianoche no sería nada que entren a la casa y en paños menores saquen las fotografías, porque ese es de nostalgia, porque además es muy selectivo, ¿no? Porque las personas que están involucradas, dependiendo la clase también, le sacan en pijama, le sacan interior, en lo que sea, y le publicitan. Pero otra gente le tapan la cara, no dicen nada. Entonces, ese es el temor también. O sea, es un caso tan delicado, Patricio, que me entenderá. Y le digo que yo estoy sintiendo en carne propia profesionales distinguidos, que se les escucha, que emiten criterios de opinión y dicen, bien, yo puedo conversar con usted, opinar un criterio técnico, pero en el caso no me involucre porque es muy delicado para mí. Buenos días a la persona que está en el 2800-890. Adelante, participe, por favor. Licenciado Vera, muy buenos días. Doctor Poveda, muy buenos días. Buenos días. Por ende, me toca dar mi nombre. Segundo Mero Zumba le saluda, doctor. Y a todo el programa que está ahí, y a las que están escuchando. En verdad, lo que acabó hace rato de hablar, antes me cedió la palabra, debe ser de profesionales, pero también la ciudadanía se acoge a esta consulta que le hace al doctor Poveda por saber, porque en las redes sociales pasan de todo, totalmente nos confunden a nosotros, que los señores que están haciendo esta gestión de que si no estás conmigo eres una persona juzgada y tanta cosa, y eso por eso es que nosotros a veces cometemos errores haciendo esta pregunta. Yo soy chofer, soy bachiller, llegué hasta ahí, no pude ingresar totalmente a la universidad, pero algo se puede aprender, digamos, en estos momentos de lo que está pasando, y totalmente a nosotros nos da un poquito, digamos, de recelo exclusivamente el de no saber de lo que es las funciones de fiscalía, totalmente hasta dónde llegan ellos, qué es, o los señores policías que va a hacer, digamos, sus trabajos, si son sinceros, son verdaderos, totalmente, es confundible totalmente, porque se escuchan los casos de uno a otro lado, y totalmente nosotros estamos ciegos como ciudadanía y como pueblo, el de llegar a saber, no todos tienen la misma ideología de un profesional, y ni el pueblo tampoco deja de decir por qué no estudié, por qué no me preparé, porque esto me sucedió y tanta cosa, pero gracias, doctor Poveda, lo que usted acaba de manifestar, y nos da la libertad, es la verdad, y la verdad es Dios, porque Dios es la única persona que siempre estará dándonos ese don de bendiciones. Gracias, doctor Poveda.
Gracias. Y ahí complementamos con el juicio de valor de la sociedad, ¿no? Que puede terminar uno siendo culpable a pesar de ser absuelto. Podría llegar a ratificarse su inocencia a pesar de que hay una sentencia social, porque a pesar que se logre, porque ahorita la prioridad es la libertad de ellos. La libertad. Vea, usted no tiene idea que después de haber ejercido principales cargos los dos jueces, José Luis fue presidente de la Corte Provincial, fue encargado de la dirección del Consejo de la Judicatura, fue compañero docente de la Escuela de Jueces y Fiscales, él laboró en varias universidades. Y le voy a poner un ejemplo sencillo, ¿no? Cuando usted va a la cárcel 4 y le dicen el PPL Segovia o el PPL Zumba, usted se puede percatar en qué niveles se encuentran, cuando ni siquiera tienen visita de familiares, porque está prohibido. Solamente podemos... no les pueden visitar los familiares. En emergencia, no están visitando familiares, hay una desconexión con su familia. ¿Usted sí les ha podido visitar? Les puedo visitar a ellos. ¿Cómo se encuentran? Están afectados. ¿Cómo no puede ser de otra manera? Están afectados. José Luis sí se le nota deteriorado, aunque es mucho más fuerte en su carácter. Santiago también. Santiago tuvo problemas inclusive un poco fuertes, ya una situación muy subjetiva, pero es complicado. O sea, es complicado. Imagínese de su estatus que tenían, y a cualquiera nos puede pasar eso. O sea, claro. No deseo al peor de los enemigos, no, para nada. Pero de la noche a la mañana. ¿Y cuál es el escarnio hasta social que se da? Porque el atacón es pequeña y porque hablan demasiado estas cosas sin tener ningún tipo de fundamento. Entonces, diferente sería de que se defiendan en libertad, y por eso después de que yo le escucho a la señora fiscal, la pregunta que nos hacemos, nos mirábamos a la cara y decimos, ¿por qué están presos? ¿Por qué? ¿Por qué recurrieron a la medida más extrema? Porque detrás de ellos también están familias. Si la cabeza de familia se va, ¿cómo puede mantener una familia, Patricia? Y esto es un drama familiar que a veces muy pocas personas lo preguntan, muy pocas personas lo saben, y en qué condiciones también se encuentran al interior, por más cárcel que sea. Todas son situaciones personales y familiares que lamentablemente se dan. Le voy a poner un ejemplo, hasta para que vea la perversidad de los medios. A José Luis ya le aceptan la renuncia del pleno del Consejo, y sale la noticia, pues. Y la noticia sale con lo que usted me dijo. Sale de que juez que está involucrado en haber recibido $14,000 aceptaron su renuncia. Y a la par ponen un escrito mío con mi logo. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Entonces la gente dice, y luego sale el titular, involucrados en caso Metástasis siguen cobrando sueldos. Si eso le parece una noticia correcta. Le ponen también junto a un juez que sí parece, él sí estaba involucrado por los mensajes y por todo eso de Santo Domingo de los Áchilas. Exactamente, pues Curipayo. Entonces por eso es que hay que hacer la diferenciación, y muy pocas veces la gente se pone a pensar en este lado humano, ¿no? En este drama humano. El aprendizaje es duro. Yo he conversado con ellos y obviamente ellos siempre dicen, ¿no? O sea, en manos de ellos estaba también muchas causas penales, ahora están ya internamente también, lamentablemente, en una situación bastante crítica. ¿Y cuánto tiempo más va a durar esto? Miren, no sabemos, ya existen los primeros pedidos de revisión, nosotros estamos esperando últimos elementos de comisión, con eso pediremos la revisión, pero aquí sí nos pone también en otra situación. ¿Quién va a revisar? Es el mismo juez Felipe Córdoba. El que dictó la prisión preventiva. Y mire, y a veces en la efervescencia de la audiencia, sí lo he dicho, y no sé, espero no decirlo. Sentarme frente a un juez en el que yo dudo de la imparcialidad, en el que dudo de que él actúe conforme a los elementos, en el que yo piense de que ya hay una decisión debidamente adoptada y previamente adoptada. Yo espero que me entiendan, como abogados inclusive, cuando uno siente que no debería ser de esta manera, sino que yo debería estar al frente de un juez que diga, bueno, voy a analizar y no me importa lo que me diga la fiscal o no me importa lo que me diga la prensa, voy a decir lo que yo creo y de acuerdo a la ley. Pero ese no es el caso, no es el caso, Patricia. Puede recusarle, pero están entre los mismos, o sea, ¿yo qué saco recusando? ¿Eso quiere decir que usted es poco optimista de un resultado favorable? Verá, cuando dicen que uno es fatalista, es el realista bien informado.
Buen punto, no me había puesto a pensar así. Y evidentemente, ojalá espero, o sea, no dejo ser, y por la familia también, uno tiene que hacer lo mejor posible, pero ojalá haya la suficiente independencia, pero verle al juez Felipe Córdoba así como que no garantiza. Por eso esta semana son las primeras revisiones, el 28 empiezan las primeras revisiones, habría que ver cuáles son la situación, a ver cuáles son los elementos que se plantean, cuál va a ser la decisión, porque nosotros sí hemos hecho elementos de comisión, por eso es que yo puse un tweet que qué pena que estemos demostrando la inocencia, cuando no debe ser ese nuestro mensaje, sino la Fiscalía debería demostrar la culpabilidad. Y si usted le escucha inclusive a la fiscal, no tiene un argumento sólido, lo que usted dice, hasta trastoca sus palabras, trastabilla en su lenguaje, en su argumento, y saca cosas que realmente no tienen nada que ver con un proceso penal. A veces cuando manejan malas cosas. Un mensaje nos llegó bastante interesante también. Vamos a dar lectura. Por aquí nos dicen buenos días. En el caso de la exdirectora de la Judicatura, ¿se le cayó el caso a la Fiscalía? ¿Se le cayó? Verá que aquí con todo fue detenida en un operativo espectacular que vino desde Quito, que se concentraron a las 5 de la mañana en el aeropuerto Cotopaxi y que ahí todo mundo... A ver, le voy a decir, no sé si usted hizo cobertura, pero Claro. Yo debía trabajar para usted, Patricia. Sí, el día viernes tuvimos la audiencia que era la reformulación de cargos, porque inicialmente era tráfico de influencias y el fiscal de Quito hizo a través de asociación ilícita, pero aquí viene un tema interesante, que en asociación ilícita ya no son competentes los jueces anticorrupción, son los jueces normales. Y yo le defiendo a una persona ahí, y precisamente yo le había dicho al juez, antes de que inicie mi vida, señor juez, estamos pasando el tiempo, porque usted ya no es el competente, tiene que remitir a la Tacunga. Y al final, después de una ligera audiencia, el juez dijo, sí, soy incompetente, toda la causa se viene acá a la Tacunga, Patricio. Todos están libres, ¿no? Con caución y medidas sustitutivas, y le corresponderá al juez de aquí, unidad judicial penal, no sé si que el fiscal le dije, es que va a venir para acá, creo que sí, pero ya la causa viene para acá. Ese recorrido hay que hacerlo, ¿no? Porque de pronto no saben. Adquirieron, ya nuevamente recobraron su libertad, están en su ejercicio legítimo de defenderse. Claro, pero fuera de la dirección, la señora Cedeño, me parece, ¿no? La doctora era Fátima, pero ahora es el doctor Patricio Coronel. El claro, pero eso les digo. O sea, finalmente les pusieron tras rejas, pero hasta que sacaron del cargo. Ahí ya perdieron ya al menos 2 funcionarios el cargo. Ah, ya. Ya uno renunció, la doctora Ventimilla obviamente ya fue. Ventimilla. Sí, ya fue destituida. Ella está en libertad, todos están en libertad. Ya reformularon los cargos, asociación ilícita, con que inclusive podría haber una suspensión de condena, ¿no? Entonces, pero la noticia que de pronto no se conocía es de que ya la causa nuevamente se ventilará en la Tacunga. La última llamada telefónica la tengo en el 2800-890, conociendo la causa de los señores, el uno ex juez y el otro todavía en funciones de lo que sucede en este operativo Metástasis con la defensa del doctor Carlos Poveda. Adelante, participe, por favor. Permita saludarle, don Patricio, doctor, de igual manera, con debido respeto. Alberto ya le saluda. Bienvenido, señor Oña, adelante. Mire, don Patricio, en verdad, la situación en la que vivíamos los ecuatorianos, que nosotros nos desesperábamos día a día. Decíamos, ¿qué pasa, digamos, con nuestro país o qué va a suceder? En pensar, decía, ¿cómo es posible que los señores de la Policía Nacional, con cuánto sacrificio, exponiendo su vida, haciendo batidas, capturando delincuentes, terroristas, poniendo a consideración de las autoridades, de los fiscales en todo caso, al siguiente día quedaban en libertad, a seguir delinquiendo, a seguir matando a la gente, a seguir cobrando las vacunas. Gracias a Dios, a la señora fiscal, que Dios lo bendiga, Dios lo proteja. Y nosotros los ecuatorianos también darle esa protección, darle ese respaldo.
nos ha hecho entender de por qué sucedía estas cosas. Empezar de aquellos malos ecuatorianos, fiscales, jueces, cómplices justamente con la delincuencia, permitiendo el narcotráfico, permitiendo en que maten a la gente así porque sí. Entonces aspiramos y esperamos con la presencia de la señora fiscal Diana Salazar, mis respetos, y el señor presidente de la República, que ponga de parte y digan basta ya, para que haya tranquilidad, haya paz en nosotros, las familias ecuatorianas, podamos transitar así de una forma tranquila, sin preocupación, y que nos permitan trabajar, nos dejen trabajar. Porque el momento que uno salía de la casa, sale uno santiguando, pidiendo a Dios, pero no sabemos qué es lo que va a hacer, digamos, el delincuente que estaba en la calle. Pero ahora nos abriga la esperanza, don Patricio y doctor, como buenos ecuatorianos, pongamos el corazón en la mano y digamos, ayudemos a apoyar a las autoridades que de pronto están para tratar de erradicar, quizá digamos, para siempre. Ya. Gracias, muy amable. No se me extienda mucho, por favor, ya estamos en los últimos minutos. Mi próximo invitado ya está en el set. Gracias a don Alberto Oña, le entendimos muy bien el mensaje y ya vamos a comentar. Buenos días a la persona que está en la línea del celular. Adelante, participe, por favor. Adelante, buenos días. Sí, buenos días, me identifico. Mi nombre es Salomé Zumba, soy hermana de Santiago Zumba. Buenos días, adelante, señora, señorita, le escuchamos. Sí, bueno, antes que nada yo quiero agradecer la entrevista, puesto que a muchas personas, a toda la ciudadanía latacungueña y quienes observamos este prestigioso medio de comunicación, nos deja más claro aún la situación por la que está atravesando mi hermano y el doctor José Luis Segovia, ya que ellos son personas inocentes, son profesionales que han ejercido su cargo por varios años sin ningún tipo de queja, de anomalía, y de eso es pendiente y sabe la ciudadanía. También quiero reconocer el compromiso y la responsabilidad profesional que estamos teniendo por parte del doctor Carlos Poveda y su equipo de trabajo. Este reconocimiento lo realizo a nombre de mi familia, puesto que en estos momentos hemos contado con su atención profesional y confiamos en que todas las actividades, las diligencias que se realicen, se va a aprobar la inocencia de mi hermano, que esto debería ser al revés. Fiscalía debería comprobar la responsabilidad o la culpabilidad por la que supuestamente están detenidos, lo cual no es así, no existe ningún fundamento legal. De mi parte, yo confío mucho en el proceder de mi hermano Santiago. Para mí es un ejemplo y seguirá siendo un ejemplo. Esa es mi intervención. Agradezco nuevamente, señor Viera, su interesante entrevista, porque a muchas personas les va dejando claro cómo se está llevando este caso Metástasis en específico. Estoy muy de acuerdo que la ciudadanía pida justicia, pida que se realicen operativos y demás para seguir combatiendo a la delincuencia, pero que lo hagan con fundamento, que lo hagan con verdaderas pruebas, con una verdadera investigación, no simplemente con supuestos o criterios sin fundamento. Ese es mi criterio. Agradezco nuevamente. Gracias. Un buen día. Gracias. A toda la ciudadanía. Igual para usted, un buen día. A ver, vamos con nada más de llamadas telefónicas, me quedé sin tiempo, por favor. Vamos desde la última llamada, lo que menciona la señora hermana del señor juez Zumba. Sí, agradecerle a Salomé y a la familia, ¿no? Porque también este accionar depende mucho de la confianza. No solamente es el hecho de gestionar con un profesional del derecho, sino también tiene que ver mucho con la confianza y el diálogo que siempre lo tenemos. Entonces, gracias, y ratifico precisamente este tema que a veces se invisibiliza. Es el tema del drama familiar. Precisamente Santiago tiene un niño con
discapacidad y realmente se le privó inclusive del ejercicio de su paternidad en situaciones bastante complejas, ¿no? Porque el niño también necesita cuidados especiales. Igualmente de José Luis. Entonces siempre va a haber ese compromiso de transparencia y sobre todo en esto yo coincido, hay que luchar contra la delincuencia, el crimen organizado, sí. Ahí vamos a lo que dice en cambio el señor Oña. O sea, se mira o lleva los aplausos de un sector importante de la sociedad, de la población ecuatoriana, la señora fiscal, porque aparentemente está combatiendo a la delincuencia, pero si se comete este tipo de errores o equivocaciones para armar algo, sí es preocupante. Es que verá, el señor Oña tiene mucha razón, pero también le voy a decir porque el sector de la policía también necesita depurarse. ¿Por qué motivo? Usted ha visto en los últimos meses, ¿no? Policías de servicio activo formando parte de bandas delincuenciales y de estas GDO que se conocen. Grupos también o policías involucrados en asesinatos de niñas. O sea, también eso, la famosa acusación en contra de la señora Tania Varela, comandante general de la policía, y claro, lo hace Víctor Arauz, que también era un ex general de la policía. Entonces no santifiquemos a unos para perjudicar a otros. Los malos elementos hay en todo lado. Pero es importante, así como quieren depurar la justicia, la fiscalía, los jueces sobre todo, también la policía es importante y las Fuerzas Armadas también lo es. Entonces no solamente hagamos uno. El problema que yo siempre he dicho es que hay que trabajar de forma coordinada entre todos nosotros. Y la fiscalía, que tiene la titularidad de la acción penal, haga bien su trabajo, nada más. O sea, tiene elementos, claro que tiene elementos, tiene recursos, ¿no? Tiene el resguardo, tiene absolutamente todo. Pero hagamos bien el trabajo, ¿por qué? La señora fiscal no es eterna en su cargo, ¿no? Ella ya tendrá que cumplir su mandato, tendrá que retirarse y obviamente tendrá que venir otros fiscales. Pero en ese sentido hay que establecer bien los casos porque luego se le caen. Y lamentablemente esto no solamente es un escrutinio de carácter nacional, sino también puede tener un escrutinio de carácter internacional y luego vienen las demandas. Y luego, ¿quiénes somos los que pagamos las demandas internacionales? Los ecuatorianos a través de la generación de impuestos. Entonces eso también hay que percatarse y darse cuenta. Todos, creo, estamos en la línea de combatir la delincuencia organizada, los crímenes atroces que se cometen, pero no hagamos tampoco de forma selectiva. Hagamos de manera profesional. Yo reconozco, hay fiscales de la Tacunga en estos altos cargos. Yo me he encontrado con, inclusive ex alumnos, ¿no?, muy jóvenes que están al frente de estos casos, que yo pondero y valoro muchísimo su profesionalismo, su integridad y su transparencia. Y para mí es un orgullo contar con latacungueños, porque en este caso hay latacungueños en máximos cargos de investigación. Y eso a mí me parece que es un mensaje bastante fuerte. Pero hagamos bien las cosas, nada más, no se le pide nada más, porque las armas son el derecho, que claro, es la única manera. ¿Cómo combatió en Italia las mafias italianas? Precisamente con el derecho, no fueron por otros lados. En España igual, los grupos terroristas también se lo combatió a través del derecho, pero hagamos bien las cosas, nada más, y no pongamos, ¿no?, los falsos positivos que se conocen para generar un caso o reivindicarse el éxito mediático. Eso no es suficiente, porque hay un éxito también procesal, que es la que debería preocupar a la fiscal y no solamente los medios. Seguiremos conversando, doctor. Gracias. Y la próxima ocasión espero conversar un poco también sobre la consulta popular, que cada vez está más cerca. Que tengo